Imagine despertarse un día y descubrir que todo lo que creía que sabe sobre el fin de los tiempos estaba mal. ¿Qué pasaría si te dijera que el anticristo ya puede estar entre nosotros y que la Biblia nos dejó claras pistas al respecto? La mayoría de las personas miran el lugar equivocado, esperando un tirano obvio, pero la verdad es mucho más sutil y aterradora. A lo largo de la historia, muchos han tratado de identificar este carácter profético, pero pocos han prestado atención a los signos más importantes. El libro de Apocalipsis y las profecías de Daniel revelan detalles impresionantes sobre el surgimiento de este líder mundial. Hay un número profético oculto y una fecha específica que apunta directamente a él. ¿Pero por qué nadie habla de eso? Hoy entenderás cómo la historia y la profecía se cruzan sorprendentemente. La conexión entre Nabucodonosor, los 2520 años y la unificación de Europa puede ser la clave para descentrar este misterio. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente tu visión del fin de los tiempos. Muchas personas imaginan al anticristo como un ser sobrenatural o una figura claramente malvada, pero la verdad es más compleja. La palabra anticristo proviene de los anticristas griegos, que significa oposición a Cristo y sustituto de Cristo. Es decir, no aparecerá como un enemigo declarado de la fe, sino como alguien que intentará engañar, pasar por un líder justo y necesario. Y eso es exactamente lo que hace que tu ascenso sea tan peligroso. En el libro de Apocalipsis encontramos dos figuras centrales, en este escenario la bestia y el falso profeta. Mientras que la bestia asume el papel de un gobernante mundial con un gran poder político y militar, el falso profeta será su brazo religioso, lo que llevará a las multitudes a adorarlo. Esta alianza entre el poder y la religión creará un sistema que influirá en todas las naciones, y la mayoría de las personas ni siquiera se darán cuenta de que está siendo engañado. El anticristo no se presentará como un dictador opresivo de inmediato. Por el contrario, surgirá en una época de crisis, ofreciendo soluciones y prometedora paz y estabilidad. Sin embargo, su verdadero objetivo será centralizar el poder y dominar las masas. La Biblia nos advierte que usará letreros y maravillas para convencer incluso a los más fieles. La pregunta que debemos hacer no es solo quién es Él, pero cómo podemos reconocerla antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de la historia, muchos han tratado de identificar el origen del anticristo, pero las escrituras nos dan pistas claras al respecto. En el libro de Jeremías 50, encontramos una profecía intrigante que menciona a una nueva Nabucodonosor en los últimos tiempos. Nabucodonosor fue el rey que conquistó Jerusalén y llevó al pueblo de Dios al cautiverio en Babilonia. Pero, ¿esta referencia apunta solo al pasado, o hay un significado más profundo? Babilonia, además de ser un imperio histórico, simboliza un sistema global de poder político, económico y religioso. En el Apocalipsis, Babilonia de los últimos tiempos aparece como un centro mundial de influencia, manipulando naciones y reyes. Si este sistema está a punto de resurgir, tiene sentido que el anticristo esté vinculado a esta nueva versión de Babilonia. Pero, ¿dónde se reconstruirá exactamente este imperio? Muchos estudiosos sugieren que este poder no vendrá de Oriente Medio, como algunos imaginan, sino de Europa. Después de todo, fue a partir de ahí que surgieron los mejores imperios que dieron forma a la historia mundial. Además, Daniel 2 nos muestra la estatua del suelo de Nabucodonosor, donde los pies mixtos de hierro y arcilla representan reinos divididos que preceden a la llegada del gobierno final. ¿Es la Unión Europea la base de este nuevo imperio? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginamos. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante descrito en Daniel 4, en el que un árbol gigantesco creció a los cielos, pero se cortó y se dejó solo con su tocón. El profeta Daniel interpretó este sueño como una advertencia divina. Nabucodonosor perdería su reino y viviría como un animal durante 7 veces. Pero esta profecía no se limitó solo al rey de Babilonia. También se habló un periodo profético que se extendería mucho más allá de su vida. En la Biblia, 7 veces representan un ciclo de 2520 años basado en el principio de que un tiempo es igual a un año profético de 360 días. Multiplicando esto durante 7, tenemos un periodo profético que, cuando se contó desde la caída de Babilonia, nos lleva directamente a eventos impactantes en el siglo XX. Este recuento es confirmado por Apocalipsis 12 y 11, donde aparecen periodos similares, lo que refuerza la conexión entre Daniel y las profecías del tiempo final. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Anticristo? La profecía sugiere que después de un largo periodo sin un imperio dominante, surgiría un nuevo poder mundial para restaurar la gloria de Babilonia.
Si el recuento de 2520 AOS es correcto, nos lleva a una fecha específica a fines del siglo XX. ¿Significaría esto que la preparación para la llegada de Anticristo ya ha comenzado? Los signos apuntan a esta posibilidad. En 539 a.C. ocurrió uno de los eventos más impactantes en la historia bíblica, la caída de Babilonia. Durante un gran banquete, el rey Belsasar vio una mano misteriosa escribiendo en la pared Mene, Tekel y Parsim. Daniel interpretó el mensaje como el juicio de Dios sobre Babilonia, anunciando su destrucción. Esa misma noche, los medos y los persas, liderados por Ciro, invadieron la ciudad y tomaron el trono. Este evento no fue solo un hito en la historia antigua, sino también un punto crucial para un recuento profético que muchos ignoran. La inscripción de pared no fue solo una advertencia divina ocultar un código numérico. La suma de los valores de las palabras escritas formó un patrón matemático que, cuando se analiza a la luz de la profecía, se haló un periodo de 2520 años. Este número ya había sido sugerido en el sueño de Nabucodonosor y ahora reaparecido en la destrucción de la ciudad. Pero, ¿qué significa eso? Si contamos 2520 años desde 539 a.C., hemos alcanzado el siglo XX, un periodo marcado por profundas transformaciones geopolíticas y espirituales. Lo más impresionante es que el Nabonido Chronicle, un documento arqueológico auténtico, confirma la fecha exacta de la caída de Babilonia. Esto significa que el recuento de 2520 años no es un cálculo aleatorio, sino una línea de tiempo profética basada en hechos históricos concretos. Entonces, la pregunta que debemos hacer es: ¿qué pasó en el mundo exactamente cuando este recuento llegó a su fin? ¿Estaba preparado el escenario para el surgimiento de un nuevo imperio? Si contamos 2520 años desde la caída de Babilonia en el 539 a.C., llegamos a una AO sorprendente 1982. Pero, ¿qué pasó tan especial en esa fecha? El 1 de octubre de 1982, un hombre asumió el poder inesperadamente en Alemania, Helmut Kohl. Su ascenso fue repentino, el resultado de una crisis política que derrocó al gobierno anterior. Pero, ¿por qué importa eso? Porque históricamente Alemania siempre ha jugado un papel central en la geopolítica mundial, y muchos ven su reunificación como un paso esencial para crear un nuevo imperio global. Helmut Kohl no era solo otro político. Fue uno de los grandes arquitectos de la unificación europea y el fortalecimiento de Alemania como poder. Su llegada de poder coincidió exactamente con el final del periodo profético de 2520 años, planteando preguntas intrigantes. ¿Es eso una coincidencia o parte de un plan mucho más grande? Después de todo, la profecía no sugiere que el anticristo aparezca exactamente en este momento, sino que se lanzarían las bases para su ascensión. Y eso es exactamente lo que pasó. Unos años después de asumir el poder, colideró un movimiento que cambiaría a Europa para siempre. Alemania, dividida de la Segunda Guerra Mundial, se estaba moviendo hacia la reunificación, y la Unión Europea estaba comenzando a tomar forma. Todo esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿es esta reconfiguración global parte de un plan mucho más antiguo? ¿Veríamos el renacimiento de una nueva Babilonia, como se describe en el libro de Apocalipsis? Después de asumir el poder, Helmut Kohl se convirtió en la figura central de la reunificación de Alemania, que se completó oficialmente el 3 de octubre de 1990. Pero su papel estaba más allá de eso. También fue uno de los principales arquitectos de la Unión Europea y la creación del euro. Esta unión de naciones bajo una sola economía y legislación ha hecho que muchos académicos de la profecía bíblica asocien a la Unión Europea con Babilonia profetizada en el Apocalipsis. Después de todo, estamos hablando de un bloque político y económico que reúne diferentes pueblos bajo el mismo sistema, tal como sucedió en la antigua Babilonia. La profecía del árbol de corte en Daniel 4 mencionó un reino que estaría sin gobernante por un periodo de 2520 años. Con la llegada de Kohl y la reunificación de Alemania, parecía que este árbol estaba creciendo nuevamente. Alemania pasó de una nación dividida en un poder dominante en Europa. Y más que eso, se convirtió en el motor de la Unión Europea, dando forma a un gobierno transnacional con autoridad sobre varias naciones, algo nunca visto desde la época del Imperio Romano. Pero, ¿qué significa esto para el futuro? El libro de Apocalipsis habla de un sistema global controlado por el poder centralizado, donde la economía y la religión se entrelazan. ¿Sería la Unión Europea el embrión de este sistema? ¿El nuevo Babilonia ya estaba en construcción ante nuestros ojos? Si es así, la llegada del anticristo puede estar más cerca de lo que imaginamos. Helmut Kohl jugó un papel crucial en el surgimiento de la Unión Europea,
Pero eso no significa que él fuera el anticristo. Sin embargo, sus acciones han allanado el camino para un futuro líder que tomará el control de este sistema. Anticristo no necesariamente necesita nacer en Alemania, pero los eventos históricos muestran que Europa será el epicentro de su gobierno. Así como el Imperio Romano dominó el mundo antiguo, se puede formar un nuevo imperio europeo para cumplir con las profecías del tiempo final. En el capítulo 17 de Apocalipsis vemos a una mujer montada en una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Esta imagen ha sido interpretada como una referencia a la Europa moderna, especialmente debido a la simbología utilizada en el propio Parlamento Europeo. La estatua de la mujer montada en la bestia se puede ver en Bruselas, e incluso los billetes de euro llevan referencias arquitectónicas que se asemejan a los viejos imperios. Sería una coincidencia o una clara indicación de que las profecías se están cumpliendo. La gran pregunta que queda es si el sistema ya está en funcionamiento. ¿Cuánto tiempo aparece este líder? El anticristo será alguien carismático, inteligente y aparentemente pacificante, pero detrás de su máscara habrá un propósito oscuro. Unirá a las naciones, resolverá conflictos y encantará a las masas, pero su verdadero objetivo será establecer un dominio sin precedentes. Europa se está convirtiendo en la plataforma perfecta para este escenario profético. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los errores de los últimos tiempos. En Mateo 24, Jesús advierte que muchos vendrán en su nombre, engañando a muchos. El falso profeta desempeñará un papel crucial en este escenario, ya que usará la religión para manipular a las masas y dirigirlas a la adoración de la bestia. Con discursos persuasivos y signos sobrenaturales, convencerá a millones de que el anticristo es el verdadero salvador de la humanidad. Pero aquellos que conocen las Escrituras sabrán que todo esto ya estaba profetizado. El libro de Apocalipsis describe un mundo donde nadie puede comprar o vender sin la marca de la bestia. El avance de la tecnología y el creciente control sobre la información financiera apuntan a un escenario en el que se puede implementar rápidamente un sistema global. Con el uso de inteligencia artificial, monitoreo digital e identidades virtuales, los cimientos para este control ya se están estableciendo. Lo que parecía antes ahora es una realidad cada vez más palpable. Dadas estos signos, la pregunta es: ¿estamos preparados? Muchos ignoran estas advertencias, creyendo que son solo conspiración o metáforas. Sin embargo, los hechos históricos y los avances actuales muestran que la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. El mayor peligro no es solo el anticristo, sino la ceguera espiritual que evitará que muchos vean la verdad. Es hora de vigilancia, estudiar la palabra y buscar discernimiento para no ser engañado. Dado todo lo que ha sido expuesto, la gran pregunta es: ¿qué hará con este conocimiento? ¿Ignorar signos o prepararse espiritualmente? La Biblia no nos da esta información para generar miedo, sino para alertarnos y fortalecernos. No es suficiente saber sobre el anticristo y sus estrategias. Es necesario desarrollar una relación sólida con Dios para no ser engañado. La fe, el discernimiento y el estudio de las Escrituras son armas poderosas contra los errores de los últimos tiempos. Si este mensaje tenía sentido para usted, comparta este video con más personas. Muchos todavía viven en la oscuridad, no tienen idea de lo que está por suceder. La alerta necesita llegar a más personas antes de que sea demasiado tarde. Además, su interacción aquí en el canal fortalece la propagación de este conocimiento. Luego suscríbase, habilite notificaciones y deje su comentario sobre lo que más lo sorprendió en esta revelación. Su participación es fundamental para que este mensaje llegue a más vidas. En orden, recuerden, no hay mayor poder que la verdad y los que buscan a Dios no se confundirán. Estamos viviendo tiempos proféticos y cada uno tiene un papel que desempeñar en esta historia. Así que manténgase firme, en oración y vigilante, porque los eventos finales se están acercando cada vez más. Que Dios te bendiga y te mantenga en todo este paseo. La evidencia es clara: las profecías bíblicas nos dan pistas concretas sobre la identidad y el surgimiento del anticristo. Desde los tiempos de Nabucodonosor hasta los acontecimientos recientes en Europa, los signos se han alineado como piezas de un gran rompecabezas. La pregunta ahora ya no es si vendrá, sino cuándo se revele a sí mismo. ¿Estás listo para discernir la verdad y no caer en el gran error de los últimos tiempos? ¿Qué piensas de todo esto? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos conocer su visión sobre este tema intrigante. Y si este video te ha abierto los ojos, no guardes esta información solo para ti. Compartía con aquellos que necesitan conocer estas revelaciones. Asegúrese de suscribirse al canal, activar notificaciones y continuar siguiendo nuestro contenido.
Aquí presentamos los misterios de la Biblia para que siempre estés un paso por delante. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video.